Generalidades de la estructura y función del tejido epitelial. Los epitelios crean una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido conectivo subyacente. Los epitelios forman una lámina celular continua que separa el tejido conectivo subyacente del medio externo, de las cavidades internas o del tejido conjuntivo líquido de los vasos como la sangre y la linfa. Entre otras funciones, este revestimiento epitelial sirve como una barrera selectiva capaz de facilitar o inhibir el intercambio de sustancias específicas entre el exterior o las cavidades corporales y el comportamiento del tejido conectivo subyacente. La estructura básica de los tejidos epiteliales corresponde a una lámina continua de las células estrechamente asociadas entre sí, las que se adhieren a la matriz extracurricular subyacente a ellas. El tejido epitelial se compone de láminas apretadas de células que recubren las superficies, incluyendo el exterior del cuerpo, y recubren las cavidades del cuerpo, como por ejemplo la capa externa de la piel, ya que es un tejido epitelial, al igual que el recubrimiento del intestino delgado. Las células epiteliales están polarizadas, lo que significa que tienen un lado superior y otro inferior. El lado apical superior de una cavidad o el exterior de una estructura generalmente está expuesta a líquidos o aire. El lado basal inferior da hacia las células subyacentes. Por ejemplo, el lado apical de las células intestinales tiene estructura en forma de dedos, que aumentan con la que absorben nutrientes. Las células epiteliales están muy pegadas y este les permite actuar como una barrera ante el movimiento de líquidos y microbios que son potencialmente dañinos. Las células suelen unirse por uniones celulares que las mantienen en estrecha cercanía para reducir fugas. Funciones del tejido epitelial. Tenemos las protectoras, las transportadoras, las secretoras, las absorbedoras y la función receptora. Epitelios que funcionan como barrera de protección. Estos están formados por varios estratos de células, de las cuales solo la primera capa está en contacto con la lámina basal. En este primer estrato se ubican las células germinales y a partir de ellas se forman continuamente nuevas células. Las nuevas células se diferencian mientras migran hacia los estratos más superficiales para reemplazar a las células que se localizan en la superficie libre. Las que se desprenden finalmente del epitelio, la estructura del epitelio se mantiene estable gracias a una dinámica bien regulada entre los procesos de proliferación, diferenciación y descamación que enfrentan sus células. Como ejemplo tenemos en el caso más notable lo constituye la epidermis, epitelio plano estratificado con estrato córneo que sirve de protección ante los traumatismos mecánicos que forman una barrera impermeable al agua, capaz de proteger a los organismos terrestres de la desecación. Las células de los estratos más superficiales están rodeadas de un material rico en glucolípidos, sintetizados y secretados por ella, el cual impide el paso de agua a través de estos espacios intercelulares de este epitelio. Las capas superficiales de las células aparecen además como escamas córneas con su citoplasma lleno de manojos de filamentos de queratinas asociadas a las proteínas filagrina e involucrina. Epitelios que transportan material a lo largo de la superficie libre. La superficie de los epitelios que realizan esta función está bañada por un líquido en la cara luminal de las células que presentan numerosos cilios. El batido de los cilios consiste en un desplazamiento hacia adelante, parecido al golpe de un látigo, que termina con el cilio completamente extendido, perpendicular a la superficie celular y con extremo en la capa de muscú. Movimiento efectivo. El batido de los cilios consiste en un desplazamiento hacia adelante, parecido al golpe de un látigo,
que termina con el cilio completamente extendido perpendicular a la superficie celular y con un extremo en la capa de Moscú. Movimiento efectivo. Este movimiento es seguido con una ondulación hacia abajo y hacia atrás. Movimiento de preparación, durante el cual el extremo del silicio aproxima la superficie celular. El silicio se desplaza cerca de la célula en la capa acuosa de menor resistencia, para que se genere una onda organizada de movimiento que permita desplazar epitelios capaces de absorber agua y iones desde el líquido luminal. El epitelio de revestimiento de la vesícula biliar, responsable de la concentración de la bilis, es un buen ejemplo, ya que para ello absorbe sodio, cloruro y agua desde la bilis. El epitelio libera hacia el tejido subyacente una solución de cloruro de sodio que es isotónica con la solución que baña a la superficie luminal. Al activarse el transporte activo de sodio ocurre también la salida del cloruro desde la célula, el aumento de sodio y el cloruro en el espacio intercelular crea un microambiente hipertónico que genera la salida de agua desde el citoplasma, mientras esta solución fluye por el espacio intercelular hacia la zona basal del epitelio. Continúa el arrastre osmótico de agua hasta que esta solución se hace isotónica con el contenido luminal. Así, la existencia de los espacios intercelulares permite acoplar el transporte activo de sodio a la absorción de agua. Epitelios que absorben moléculas desde el líquido luminal hacia el tejido subyacente. Estos epitelios se caracterizan porque la superficie luminal de las células presentan abundantes microvellosidades. Un caso típico es el epitelio de revestimiento del intestino delgado, en el cual ellas forman la chapa estriada. La existencia de las microvellosidades se traduce en un notable incremento del área de superficie celular expuesta al líquido luminal. La membrana plasmática luminal contiene proteínas que realiza el transporte específico de moléculas. Por ejemplo, la glucosa podrá entrar hacia el citoplasma siempre que sea transportada con sodio. La concentración intracelular de sodio se mantiene baja gracias a el sodio sobre el potasio, más el adenositrifosfato presente en la membrana celular de las caras laterales que efectúa el transporte activo de sodio hacia los espacios intercelulares. Epitelios que sintetizan y secretan material glucoproteico hacia la superficie luminal. Entre las células epiteliales especializadas en la secreción de glucoproteínas, un buen ejemplo son las caliciformes, ubicadas en el epitelio de revestimiento, el intestino y la tráquea. Estas células, que funcionan como glándulas unicelulares, se caracterizan por tener en su citoplasma retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi muy desarrollados, organizado en forma tal que la secreción de la glucoproteína ocurre solo hacia el polo luminal de la célula, donde al hidratarse forma el muscú que baña a la superficie epitelial. Función receptora. Esta recibe y percibe estímulos externos. Las células epiteliales especializadas actúan con el olfato, con gusto, con el oído y con la visión. Tejido epitelial se clasifica en simple, formado por una sola capa de células, recubre órganos o cavidades internas de los vasos sanguíneos, entre otros. Pseudoestratificado, formado por una sola capa de células, aunque parece formado por varias debido a que las células tienen diferentes longitudes y presentan su núcleo a diferentes alturas. Es característico en vías urinarias y bronquiales. Estratificado, compuesto por varias capas de células, la capa más profunda se encuentra en continua división, empujando las células
nuevas a las antiguas, hasta que van siendo eliminadas las capas de las más superficiales. Es característico en la epidermis y en la mucosa, que recubren cavidades abiertas al exterior como la boca, ano o vagina. La diferencia entre la epidermis y mucosa es que en la primera capa superficial está formada por células muertas, llena de queratina, capa córnea, para proporcionar protección. Epitelio glandular, formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. Las células pueden estar aisladas e intercaladas, entre otras, como en las células productoras de moco, del epitelio que recubre los bronquios. Las glándulas se clasifican en endocrinas. Son aquellas que vierten su secreción a la sangre. La secreción de las hormonas endocrinas se denomina hormona. Son glándulas de este tipo la hipófisis, la tiroides o las suprarrenales. Exocrinas. Se agregan sus productos a conductos que vierten al exterior del cuerpo o cavidades conectadas con el exterior. Son glándulas de este tipo las sudoríparas, las sebáceas y las salivares o el hígado. Mixtas son aquellas que actúan a la vez como endocrinas, exocrinas. Ejemplo característico es el páncreas, que vierte la insulina a la sangre y el jugo pancreático al tubo digestivo. Los epitelios constituyen uno de los 4 tejidos fundamentales de los animales. Representan en su conjunto más del 70% de todas las células del cuerpo. Los epitelios recubren superficies corporales, tanto internas como externas. Las funciones de los epitelios son muy variadas: protección frente a la desecación o la abstracción, filtración, absorción selectiva, secreción, intercambio de gases y otras moléculas, transporte de sustancias por superficies, y además pueden poseer células que actúan como células sensoriales. Algunas de las funciones son posibles gracias a la presencia de especializaciones celulares en su parte apical, como microvellosidades, estereocilios y cilios. Las células epiteliales se organizan formando uno o varios estratos que descansan sobre una capa de matriz extracelular especializada denominada lámina basal, bajo la cual siempre aparece tejido conectivo. Los epitelios no poseen red de capilares sanguíneos, excepto la estrella vascular del oído interno, por lo que la nutrición se realiza por difusión desde el tejido conectivo subyacente. En general, los epitelios están formados por un tipo celular más abundante, pero también por otros tipos celulares. Por ejemplo, en el epitelio del intestino predominan los enterocitos, pero también hay células calciformes, células de Paneth, enteroendocrinas, etc. Del mismo modo, el epitelio epidérmico está formado sobre todo por queratinocitos, pero también por melanocitos y células dendríticas o de Langer. Se podría pensar que en el epitelio las células están estáticas debido a la gran cantidad y fuerza activa de los complejos de unión que unen una célula de otra. Esto no es así, al menos no en todos los epitelios. El tejido epitelial recibe distintos nombres según dónde se localicen. Por ejemplo, en la piel se denomina epidermis, cuando recubre cavidades internas como la cavidad cardíaca, pulmonar o abdomen. Se llama mesotelio, y el epitelio que forma la superficie interna de los vasos sanguíneos y linfáticos en el endotelio. El epitelio que rodea las superficies corporales se denomina epitelio de revestimiento. En algunas ocasiones las células epiteliales se agrupan y se especializan en la secreción de diversas sustancias. Hablamos entonces de epitelio glandular. Las proporciones secretoras de estos epitelios están normalmente rodeadas por células miopiteliales. Son células de origen epitelial con capacidad contráctil. Hay algunos epitelios o células epiteliales que tienen funciones tan particulares que algunos autores los clasifican como epitelios especiales. Entre estos se encuentran los neuroepitelios, epitelio olfativo y gustativo, epitelio germinativo, forman los túbulos seminíferos del testículo, células miopiteliales especializadas en la contracción.
En el encéfalo y la médula espinal hay un tipo de capa epitelial con células columnares o cúbicas ciliadas que separan el líquido cefalorraquídeo del tejido nervioso y que se denomina epéndimo. El epéndimo está formado por las ependimocitos, se diferencia del resto del epitelio porque no tiene una membrana basal que separa a los ependimocitos de las neuronas. Tejido epitelial. Podemos definir este tipo de tejido como aquel conjunto de células que están muy unidas entre sí, formando capas de manera uniforme. Posee básicamente dos funciones, que son la de recubrir todas las partes del organismo dando protección al mismo, como en el caso de la piel, y la función secretora, la cual, como su nombre indica, secretan sustancias para el buen desempeño del cuerpo animal. Este tejido secretor es el que le da forma a lo que conocemos con el nombre de glándulas. A su vez, entre los tejidos animales, el epitelio lo podemos dividir de la siguiente forma. Epitelio estratificado. Está conformado por varias capas celulares. Este epitelio lo encontramos en la piel de los animales. Además, presenta en su última capa células encargadas de queratina. Epitelio columnar ciliado. Este tipo de tejido lo podemos encontrar recubriendo las formas nasales y tiene como función la observación de sustancias. Epitelio columnar simple. Se encuentra en el intestino y es el encargado de secretar los jugos que ayudan a mejorar la digestión. Epitelio escamoso. El epitelio escamoso es el que posee la capa más delgada de células. Los vasos sanguíneos y los pulmones están constituidos por este tipo de tejido, por lo que su función está adecuada al intercambio de sustancias.